Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor bendito, gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este primer domingo de este año 2016. Gracias, Señor, porque no sabemos qué nos depare, que venga. Lo que sí sabemos es que estamos en tus manos, Señor, que tú nos proteges y que nada ni nadie nos separará de tu amor, Padre. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor, de que estamos en la roca firme que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y aunque vengan las tormentas, aunque vengan las pruebas, Señor, sabemos que tú estarás con nosotros siempre. Tu vara y tu cayado nos darán esperanza, nos infundirán aliento, nos darán el gozo en medio de la prueba. Y en aquellas ocasiones en que estemos gozándonos, Padre, nos acordaremos también de ti, Señor. Porque en medio del dolor o de la alegría, Señor, tú sigues siendo nuestro Dios. Te rogamos, Señor, una bendición especial por esta iglesia, por todos aquellos que vienen regularmente y que de alguna manera han tomado la decisión de asistir con nosotros, Señor. Gracias por ello. Los que están fuera en este momento, Padre, te pedimos que tú los bendigas, que los traigas con bien y que entrando la semana ellos puedan reanudarse en sus actividades normales. Pero sobre todo, Señor, que no hayan estado de vacaciones de ti, Señor, sino al contrario, el tiempo libre que les haya dado oportunidad de buscar tu rostro, de aprender de ti, Padre. Te rogamos, Señor, que la bendición en tu iglesia sea ahora y siempre, por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, 2016, nuevos objetivos, nuevas resoluciones, nuevas metas para este año. Y platicábamos en la escuela dominical y les preguntaba a mis hermanos que qué metas tenían para este año y estuvimos compartiendo. Pero generalmente cuando le preguntamos a una persona común y corriente, ¿qué metas tienes para este año? Pues generalmente la gente nos dice, pues quiero bajar unos kilos. Ah, sí pasan. Ok, los niños, los peques. Generalmente decimos queremos bajar unos kilos, quiero ponerme a dieta, me quiero hacer vegetariano, ya no quiero tomar leche, ya no quiero hacer esto, aquello, quiero hacer ejercicio, quiero volver a la escuela, quiero terminar la escuela, quiero pasar el examen, quiero conseguir un mejor trabajo, quiero terminar este proyecto, quiero leer esos libros que se nos apilan cada vez más ahí en nuestra casa, que compramos y a veces no leemos. Bueno, esos son buenos motivos, hermanos, buenos motivos. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuál sería el motivo más importante? O la meta o el objetivo más importante en este año. Y comentábamos ahí en la escuela dominical que algunos de ellos tienen el objetivo de que sus seres amados conozcan al Señor, que conozcan a Cristo. Y yo creo que eso es algo de las prioridades que debemos de tener. Y por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, tarde ya, si has nacido de nuevo, porque esa debe ser la prioridad. Dejando a un lado cualquier meta personal de cambiar el carro por uno más nuevo, de comprar una casa más grande, de tener un hijo, de casarme. Yo creo que
el proyecto más importante de tu vida es si has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en ese pasaje, un pasaje muy conocido por todos ustedes, pero que lo vamos a releer en esta tarde. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y lo vamos a tratar de entender, hermanos, porque quiero que nos ubiquemos. Porque aquí es importante que tú contestes esta pregunta: si has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo. Es una pregunta muy importante y que tan importante que dependiendo cómo la contestes tú, va a determinar tu futuro eterno, el lugar donde pasarás la eternidad. Dependiendo de cómo contestes esta pregunta, si has nacido de nuevo. Y voy a leer este pasaje. Dice en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y antes de que descartes el tema de este sermón, de este mensaje, yo quiero decirte que el hecho de que tú hayas asistido a una iglesia o a esta iglesia por muchos años, o que hayas levantado tu mano en aceptar a Cristo, o que en algún momento de tu vida hiciste una decisión por Cristo, quiero que sepas que es escritural. Es escritural que nos hagamos esta pregunta, todos, que nos hagamos esta pregunta: ¿he nacido yo de nuevo? ¿Soy nacido de nuevo? ¿He tenido un nuevo nacimiento en mi vida? Es válido hacer esta pregunta porque es bíblico examinarse a uno mismo, ¿verdad? Y dice la palabra que debemos de examinarnos en este aspecto. Dice ahí en 2 Corintios 13, 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo le está hablando aquí a creyentes, o al menos a gente que decían que eran creyentes. Y aquí está la pregunta crucial. Les está diciendo: examínense si realmente Jesucristo está en vosotros. Examínate si realmente eres nacido de nuevo. No tiene caso ningún proyecto en este año, ninguna meta, ningún objetivo, si no hemos contestado afirmativamente esta pregunta. Esta es la pregunta más importante que un ser humano se puede hacer en toda su vida. ¿Soy realmente nacido de nuevo? Esa es la pregunta que debes de hacerte en esta mañana, en esta tarde. ¿Soy realmente nacido de nuevo?
Es una pregunta crucial y hasta existencial. Si realmente nosotros hemos tenido una regeneración, si hemos tenido un nuevo nacimiento. Y es tan importante porque el Señor tomó varios versículos. Todo el versículo capítulo 3 habla sobre esto, sobre el nuevo nacimiento. Habla de la regeneración que debe suceder en una persona que conoce al Señor. Así que vamos al versículo 1. Dice allí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A veces el comportamiento del Señor me intriga. Hasta se me hace a veces, hasta si hubiera estado allí, yo a veces en algunos pasajes hasta es cómico la manera en que el Señor reacciona. En este caso llega Nicodemo y le avienta una serie de halagos. Rabí, primeramente le dice, o sea, es un maestro, quiere decir maestro. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, que nadie puede hacer estas señales que tú haces, que Dios está contigo. Está dándole esta serie de halagos. Nicodemo le está diciendo ahí al Señor: sabemos que eres un maestro, sabemos que eres de Dios, vienes de Dios, sabemos que solamente estas señales las puedes hacer tú. Y yo me imagino que el Señor lo ve y le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La contestación no tiene nada que ver con la conversación. El Señor le podría haber dicho: hombre, muchas gracias, hombre, por esos piropos. Excelente, ¿verdad? Tienes mucho discernimiento, ¿verdad? Realmente soy el Hijo de Dios, soy el Mesías. Pero el Señor le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense nomás qué contestación tan abrupta, y podríamos decirle hasta dura. Yo creo que Nicodemo se quedó día 6, como decimos por ahí, ¿verdad? No entendió. Después de haber estado dando estos halagos, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en una escena en la noche, porque este pasaje es en la noche. Ahí en el versículo 1 dice que venido con un hombre que se llamaba Nicodemo, principal, vino en el versículo 2 a Jesús de noche. Entonces es una escena en la noche. Le dice el Señor: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Se queda todo estanteado Nicodemo y dice, empieza él a tratar de captar esas palabras que Jesús le está diciendo. Y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y fíjense lo que el Señor le está diciendo: no te maravilles, porque yo creo que la mandíbula de Nicodemo estaba hasta el suelo. No entiendo. ¿Cómo quieres que me meta al vientre de mi madre y otra vez nacer? Te estoy diciendo que tú eres rabí, te estoy diciendo que solamente tú las señales las puedes hacer si no está Dios con él. Y tú me dices que debo nacer de nuevo. No entiendo, perplejo, está anodadado. Y por eso el Señor le dice: no te maravilles. No te maravilles de lo que te estoy diciendo. Y esto es importante porque
aquí está la respuesta para nuestra vida, para nuestra alma. Y aquí en este versículo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los Dios, pues tiene varias interpretaciones. No vamos a meternos mucho en qué consiste, en qué significa el agua, qué significa en este contexto el agua y el Espíritu. Algunos dicen que el agua es el hecho del nacimiento carnal, ese líquido amniótico que rodea al bebé. Cuando se rompe la bolsa, sale el agua. Ese es el nacimiento carnal, dice. O sea que en otras palabras el Señor está diciendo: debes de nacer en la carne y en el Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Si no has nacido en la carne, pues no estás existiendo. Y algunos dicen que esta es la mejor interpretación, porque el contexto dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como si el Señor lo estuviera explicando. Es una buena explicación. Yo me inclino más que el Señor está hablando del bautismo del agua en el contexto de ese tiempo. Acaba de pasar el bautismo del Señor y Él bajó a las aguas y fue bautizado por Juan el Bautista. Y en ese momento el Espíritu de Dios descendió sobre Él en forma de paloma y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces el Señor está hablando del bautismo de arrepentimiento, así como los fariseos y los judíos que iban con Juan el Bautista y les decía: generación de víboras. O sea, vienen aquí nada más para hacer un ritual, pero su corazón no tiene ningún arrepentimiento. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesús aquí con este versículo, de que el que no naciere de agua y del Espíritu, está diciendo que tiene que haber un arrepentimiento en tu vida, que es lo que simboliza el bautismo. Y cuando hay ese arrepentimiento y reconocemos al Señor, es cuando hay ese nacimiento espiritual. Porque tú te puedes arrepentir de tus pecados, pero voltear hacia Buda. Tú te puedes arrepentir y estar arrepentido de lo que has hecho y voltear a la moralidad o voltear a Mahoma. Pero aquí el Señor dice: tienes que arrepentirte y además ser regenerado por el Espíritu Santo. Es una condición que está poniendo el Señor. Bueno, como les digo, no se trata de estar aquí haciendo una teología sobre esta frase. Lo que quiero hacer hincapié es en ese pasaje, en ese versículo, en el último versículo, que dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y fíjense cómo el Señor lo expresa. Se lo está diciendo a alguien muy importante: no te maravilles, te es necesario nacer de nuevo. Se lo dice varias veces: de cierto te digo. O sea, en otras palabras, ponme atención, escucha mis palabras. Dirían los americanos: read my lips, ¿verdad? Así dicen los americanos, ¿verdad? Lee mis labios. Ve lo que te estoy tratando de decir. Te es necesario nacer de nuevo. No hay otro camino. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que experimentar la regeneración en tu vida. No le dice el Señor: ¿sabes qué, Nicodemo? Te sugiero que debes de nacer de nuevo. O pienso yo que tú deberías de nacer de nuevo. O se me hace a mí que si te metes a este curso podrías nacer de nuevo. No. Le dice de una manera contundente, como un mensaje de vida y muerte, que es el que estaba entregándole a Nicodemo. En ese ambiente, en la noche, le está diciendo: no te maravilles, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y esa es la pregunta que nos hacemos hoy en este día. ¿Has nacido de nuevo? Porque déjame decirte que tú tienes que nacer de nuevo. Esto es algo individual, personal. El versículo 1 dice
que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y esto es importante para que entendamos el contexto en el que nosotros vivimos en este momento. A veces descartamos o tenemos la película o la imagen de que los fariseos eran unos odiosos, terribles personajes que siempre estaban tratando de hacer tropezar a nuestro Señor Jesús. Algunos eran así, pero no todos. Nicodemo no era así. Él dice: Rabí, yo creo que tú vienes de Dios, porque solamente alguien que viene de Dios podría hacer las señales que tú haces. Entonces los fariseos eran un grupo, junto con los otro grupo en ese tiempo eran los saduceos, y luego el otro grupo había un grupo que la Biblia no menciona, que eran los esenios, y otro, el grupo de los celotes. Los celotes eran pues los sicarios, eran aquellos de hoy en día, eran aquellos que estaban en contra, eran terroristas judíos que estaban en contra del dominio romano, y lo que hacían era, de repente veían a alguien, pasaban por un soldado romano, sacaban una daga, ¡pum!, y se la clavaban y salían corriendo, ¿verdad? Esos eran los celotes. Eran un grupo subversivo de los judíos que no aceptaba el dominio del imperio romano como estaban en ese tiempo. Eran facciones de los judíos muy radicales, de tal manera que cuando el imperio romano destruye Jerusalén, muchos de ellos huyen a esta fortaleza de Masada, y allí tras verse rodeados y su inminente muerte en manos del ejército romano, ellos se suicidan. Es una historia verídica. Se suicidan prefiriendo la muerte que caer en manos de los romanos. Esos eran los celotes. Los saduceos pues era otra clase de judíos, otro grupo, pero eran de la clase alta, la clase que negociaba con los romanos, la clase privilegiada. Algunos de ellos pertenecían al Sanedrín, al órgano gobernante de los judíos. Y era un grupo que principalmente ocupaba los cargos públicos. Pero los fariseos eran diferentes. Los fariseos eran de la línea ortodoxa, los que celosamente guardaban la ley, los que celosamente guardaban la palabra. Esos eran los fariseos. Creían en la libertad humana, creían en la libertad, creían en la inmortalidad del alma, creían en un castigo y recompensa eterna, creían en la resurrección y creían en la obligación de obedecer la palabra, así como la tradición. Eran gente muy, muy disciplinada, pero eran legalistas, al pie del cañón. Llevaban su religión, guiados por la ley y las tradiciones. De acuerdo a las interpretaciones que ellos concluían, ellos sacaban ahí sus conclusiones y decían: pues tenemos que hacer esto o aquello. Básicamente eran personas celosas de Dios, pero que estaban engañados, muchos de ellos, por las tradiciones que habían desarrollado a través de los siglos. Pero déjeme darle un perfil de lo que era un fariseo, porque esto es importante, porque quiero que usted se identifique con ellos. Creían en el mismo Dios que usted y yo creemos, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el mismo, usted y yo creemos en eso. Creían que las escrituras eran inspiradas por Dios. Usted y yo creemos en eso. Creían y iban al templo con mucha regularidad, así como usted y yo. Es más, ellos iban más seguido que usted y yo. Varias veces durante la semana atendían las reuniones del templo. Oraban continuamente oraban. Durante el día ellos hacían sus oraciones de una manera disciplinada, cosa que a lo mejor usted y yo no lo hacemos. Nomás en la oración de la mañana y luego cuando me voy a acostar, gracias Señor, y ya.
me quedo dormido. Ellos no, ellos eran celosamente disciplinados en oración. Otra característica, leían la palabra y déjenme decirle algo increíble. Los fariseos se sabían los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. Usted me dice, no, pues yo también, Génesis, Éxodo. No, ellos de memoria todas las 5 libros. De memoria. Yo le reto a que memorice la palabra. Ellos memorizaban los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Celosos en la palabra de Dios. Ayunaban por lo menos 2 veces por semana. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? No creo que haya ayunado en estos días, ¿verdad? Al contrario, yo creo que hace como 2 o 3 kilos que no nos veíamos, ¿verdad? Ellos ayunaban celosamente cada semana. Y algo que ellos también hacían celosamente es que diezmaban. De todos sus ingresos, el 10% y aún más entregaban al templo. Era parte de ser fariseo. Todo esto no es un perfil horrible, horroroso, como a veces hemos imaginado de los fariseos. Todo lo contrario, eran gente muy celosa de las cosas del Señor. Pero específicamente en el caso de Nicodemo, no solamente hacía todo eso, sino que él creía en Jesús. Usted puede decirme, bueno, yo hago de todo eso, pero también creo en Jesús. Bueno, pues Nicodemo sí creía en Jesús también. Porque le dice, sabemos que vienes de Dios. Y solamente alguien que viene de Dios puede hacer las señales que tú haces. Eres un maestro. Si Dios no está con él, no podría ser. Entonces, este Nicodemo creía en Dios, creía en las Escrituras, atendía las reuniones del templo, oraba continuamente, leía la palabra, la memorizaba, ayunaba por lo menos 2 veces por semana, diezmaba y aparte creía en que Jesús era enviado de Dios. ¿Se puede usted identificar con ese perfil? Yo me identifico. Y fíjese lo que el Señor le dice, solamente si Dios no está con él. Él dice, era una persona religiosa, como usted y yo, altamente moral, como usted y yo, y creía en Jesús, como usted y yo. Sin embargo, fíjense lo que el Señor le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de los cielos. Todo eso estaba haciendo Nicodemo, como usted y yo, y creyó en Jesús, como usted y yo. Sin embargo, el Señor le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? En otras palabras le está diciendo, si te mueres ahorita, Nicodemo, te vas a ir al infierno. Eso le está diciendo el Señor Jesús. No puedes entrar al reino de los cielos, aunque ayunes, aunque seas religioso, aunque hagas esto, aquí, allá, etcétera, etcétera. Entiéndeme lo que te digo, de cierto te digo, debes de entender que debes de nacer de nuevo. Yo me imagino el shock moral, cultural, religioso que le ha de haber impactado con las palabras del Señor a Nicodemo. No vas a entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo, Nicodemo. Por eso la pregunta tan crucial, ¿has nacido de nuevo?
Hubiera sido muy fácil de entender esto, hermanos, si Jesús le estuviera preguntando esto a una prostituta o a un malhechor. Pero no, era un fariseo religioso altamente moral que creía en Jesús, que sabía las escrituras memorizadas, que oraba, ayunaba. Si mueres en este momento, Nicodemo, te vas a ir al infierno. No puedes entrar al reino de los cielos. Yo creo, hermanos, que hay gente que mentalmente cree, piensa y está en esta situación que estaba Nicodemo. Él pensaba que estaba en Dios. Él pensaba que creía en Dios. Él pensaba que si moría, se iba a ir al cielo. Porque estaba haciendo todas las cosas correctas. Todas las cosas correctas de acuerdo a lo que nosotros vemos en la Biblia. Sin embargo, el Señor le dice: no te equivoques, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Por eso la pregunta de esta mañana, esta tarde es: ¿has nacido de nuevo? ¿Realmente? Tú en lo personal, ¿has nacido de nuevo? Mucha gente no ha nacido de nuevo, hermanos. Mucha gente no ha nacido de nuevo. Es bíblico. Allí en Mateo 7, del 13 al 14, vemos que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, hermanos. Pocos son los que la hallan. Muchos a través de la puerta ancha, del mundo, de la religión, de la moralidad, van camino al infierno. Espacioso es el camino, pero pocos por la puerta estrecha, que es Jesús, y angosto el camino. Es Jesús quien está hablando aquí en el Sermón del Monte. Más adelante en el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. Qué fuerte, ¿no? Hasta milagros hacían esta gente. Echaban fuera demonios. Ya no tanto de que si iban a la iglesia, que si eran morales, y que si diezmaban, ayunaban, oraban y leían las escrituras, sino hasta cosas espectaculares hacían. Sin embargo, no habían nacido de nuevo, porque no pueden entrar al reino de los cielos. No habían nacido de nuevo. Y esa es la pregunta que te hago. ¿Has nacido de nuevo? Personas que están activas en las cosas de Dios, como profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Apartados de mí, dice el Señor, no os conozco, hacedores de maldad. Muchos son los que están activamente involucrados en las cosas de Dios. Muchos, hermanos, y no son salvos. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y si murieran en este momento, no se irían al reino de los cielos. ¿Por qué hay muchos que piensan que son salvos, que han nacido de nuevo y no lo son? ¿Por qué existe esta confusión, hermanos, dentro de las iglesias? Porque dentro de nuestra iglesia hay gente que no es salva, tristemente. Hay gente que no es salva. Hay gente que no ha tenido un encuentro con el Señor y no ha nacido de nuevo. Porque asociamos las cosas de Dios, como lo hacía Nicodemo: el leer la Biblia, el ir a una iglesia, el orar, memorizar la Biblia,
ayunar, el portarme bien, asociamos eso con el nuevo nacimiento. Y eso, hermanos, eso no es el nuevo nacimiento. Por eso el Señor te dice: os es necesario que nazcas de nuevo. Todo eso no sirve. Es necesario que nazcas de nuevo. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí estamos viendo las dos cosas: la confesión y la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. La vida cristiana tiene un principio, hermanos. La vida espiritual tiene un principio. Es claro cuando somos nacidos de nuevo. Es un misterio, definitivamente. Pero ahí en el versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo lo hace el Señor? No lo sabemos, pero lo que sí hace es que nos hace nacer de nuevo, nos regenera. A veces escucho testimonios cuando les pregunto: oye, ¿cuándo te convertiste? ¿Desde cuándo eres creyente? Y a veces me dan respuestas ambiguas. Pues fíjate que yo desde pequeño voy a la iglesia. O a veces me dicen, no sé, una vez ahí en la iglesia levanté la mano, pero como cuando tenía 8 años, pero cuando fui a un campamento de jóvenes en los 20 también levanté la mano. Pues, no sé, por ahí entre esos dos tiempos. No sabemos cómo Dios hace esta obra, pero sabemos que somos nacidos de nuevo. Lo podemos saber. Es como si usted me preguntara, hermano: oye, ¿tú eres casado? Pues déjame ver. Pues empecé a noviar yo como y luego pues despierto y está una mujer acostada en mi cama. Pues, ¿eres casado o no eres casado? Todos los que estamos casados sabemos si estamos casados o no, ¿cierto o no? Podremos no recordar cuándo nos casamos, pero sí sabemos que estamos casados, ¿verdad? Eso es, hermano, si usted no se acuerda cuándo se casó, no se apure, pero sabe que está casado, ¿verdad? Usted tal vez no puede recordar cuándo específicamente usted se entregó a Cristo, pero yo le pregunto: ¿usted ha nacido? ¿Está Cristo ahí viviendo con usted? La confusión es porque asociamos el nuevo nacimiento con el aceptar conceptualmente a Jesús de un punto de vista religioso, como lo hacía Nicodemo, como lo estaba haciendo Nicodemo. Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. El saber de Jesús, el creer en Jesús de una manera mental, conceptual, no te hace salvo. No te hace que seas nacido de nuevo. Usted me puede preguntar: bueno, Max, ¿cómo es que puedo saber si he nacido de nuevo? Esta es la pregunta crucial. Porque a lo mejor ahorita, en este momento, usted puede decir: híjole, Señor, no sé, pero si no soy, pues aquí estoy, ¿verdad? Perdóname. Déjeme decirle que esas confesiones no sirven. Le voy a decir por qué. Porque si usted es salvo, pues no sirve de nada, ¿eh? Porque ya es salvo. Y si no es salvo, no llegamos al Señor.
Si usted se estuviera ahogando ahí en una de las presas, ahogándose y diciendo, por si las dudas que me ahogo, sálvenme. Pues no, ¿eh? Clama usted certeramente, de una manera convencido de que se está muriendo, ¿eh? Entonces eso de Señor, por si las dudas, pues sálvame, no sé si soy salvo, pero por si las dudas, aquí estoy. No, o somos salvos o no somos salvos. Hermanos, es posible saberlo. Es posible saberlo. Como les digo, no sabremos exactamente el día o la hora. Y déjeme decirle que no necesariamente necesita saber el día y la hora. Lo que necesita saber es si ha nacido o no. Yo recuerdo, gracias a Dios, el día, específicamente 23 de septiembre de 1973. Soy de los pocos privilegiados que saben la hora exactamente y la fecha. Bueno, algunos no lo saben. Pero lo más importante es no saber el momento, sino saber si usted ha nacido o no. No es de que si voy a la iglesia desde chiquito, ¿eres casado o no eres casado? Simplemente no. ¿Eres nacido de nuevo o no eres nacido de nuevo? La evidencia, dice la Escritura, que hay manera de saberlo. Que estas cosas el Señor las ha escrito para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Debemos de saber si somos nacidos de nuevo. Es muy importante, hermano, porque comentábamos en la escuela dominical, estamos hablando sobre las señales del fin, sobre los tiempos del fin, al final. Estábamos hablando del rapto. El rapto es un evento que la Escritura señala, donde el Señor va a venir por su iglesia y nos va a llevar hasta las nubes, dice la Escritura. Y decíamos, bueno, ¿qué tal si eso sucediera? Y si usted, pensando que era salvo, pensando en que era nacido nuevo, se quedara aquí. Puede suceder, porque a veces tenemos ese concepto, hermanos. Entonces podemos saber, hermanos, podemos saber. Hay evidencias visibles, hay evidencias visibles. Déjeme decirle que cuando tú naces de nuevo, tu vida cambia. No hay otra. Déjeme decirle que cuando yo me casé, mi vida cambió. Totalmente. Ya no podía hacer cosas que hacía de soltero. Ya no podía tomar decisiones en lo individual, ahora tenía que considerar a mi esposa. Cuando estamos en Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Dice la Escritura que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevos, hermanos. Nuestra vida cambia, somos diferentes. Somos diferentes. El que es nacido de nuevo. Eres una criatura nueva si has nacido de nuevo. Nuestra vida cambia. Si tu vida no está cambiando, cuidado, porque es muy probable que no hayas nacido de nuevo. Te debes de hacer esa pregunta: ¿soy nacido de nuevo? ¿Soy salvo? Porque cuando somos nacidos de nuevo podemos decir antes de Cristo y después de Cristo. Hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Y déjeme decirle en qué consiste la diferencia. Usted puede decir, bueno, pues es que yo pues no soy muy santo, entonces a lo mejor no soy nacido de nuevo.
¿De qué se está refiriendo la Escritura ahí? Que soy una nueva criatura. Déjeme decirle que haz de cuenta que usted es este control, esta es la punta. Antes de Cristo, usted era así, directo al infierno, directo a la separación eterna por los siglos de los siglos de Dios. Esta era su vida. Cuando usted nace de nuevo, esta es su vida. Ahora su vida tiende hacia el Señor. Ahora su vida va en camino al paraíso, al cielo nuevo y tierra nueva. No ha habido cambios, o sea, no se ha movido esto. Aquí está. Lo único que pasó es que Dios cambió nuestra naturaleza, cambió la polaridad de nuestra vida. Y a partir de ahí empecé a caminar en Él. Sí es cierto que a veces doy pasos para atrás, pero mi polaridad tiende hacia Dios desde ese momento en que yo nací de nuevo. Siempre. Esa polaridad la ha hecho Dios. Nueva criatura somos. Yo iba directo a los infiernos, nazco de nuevo, creo en nuestro Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, creo en ese sacrificio, lo hago posible en mi vida, soy limpio por la sangre de Él. Y ahora volteo para otro lado. Ya no estoy volteando para allá. Y empiezo a caminar caminar con el Señor. Y sí es cierto que a veces me voy para atrás, pero nunca hacemos esto. Siempre caminamos hacia allá, hacia el Señor, porque nueva criatura somos. Ahora vamos en sentido contrario hacia donde íbamos. Sí es cierto que peco, pero no lo hago con la maestría que lo hacía antes. Ya no se me da tan fácilmente. Lo que se me da fácilmente es andar en Cristo. Y déjame decirte algo muy importante. Esa responsabilidad no es tuya, la de cambiar. Porque Nicodemo estaba entendiendo el mensaje equivocadamente. Él decía, si leo la Biblia, si memorizo, si ayuno, si voy al templo, pero él iba directo para allá. Fíjense el siguiente versículo. A ver si... Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En otras palabras, yo iba para allá, soy nacido de nuevo y me volteo. Y no es un evento, no es una autodisciplina, no es un esfuerzo de decir, voy a voltearme para allá con Dios y ahí voy. No, esto proviene de Dios. Por eso decía el Señor, lo nacido de la carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer en tu vida. Nacido de nuevo. Solamente esto proviene de Dios solamente, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nuestra responsabilidad es presentarnos ante Él y Él hace la obra, darle el control y Él hace la obra. Es responsabilidad de Él. Él hace toda la obra porque es una obra espiritual. No necesitas cambiar, hermano. Necesitas nacer de nuevo. Es lo que necesitas. Porque Él te va a cambiar. La evidencia de que somos salvos es que nuestra vida ha cambiado. Y solamente tú puedes contestar esa pregunta. Porque alguien de fuera hubiera visto a Nicodemo y dijo, no, pues Nicodemo va directo al cielo, ¿eh? Sin embargo, el Señor le dijo, Nicodemo, entiéndeme. Tienes que nacer de nuevo. Él fue enfrentado
con esta pregunta tan importante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Cuando somos guiados, es una evidencia visible de que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Pero déjeme darle una evidencia invisible. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, si tienes el Espíritu de Dios, si has nacido de nuevo, si Dios está contigo, el Espíritu de Dios te dice: sí, tú eres mi hijo, tú eres mío, yo te compré con mi sangre, yo pagué por ti, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sí, tú eres mi hijo amado. Desde aquel día. Esa es la evidencia. Es una evidencia invisible que solamente tú puedes decir si la tienes o no. Solamente tú puedes decirlo. No hay otro. Tú nos puedes engañar. Pero esa voz del Espíritu Santo en el corazón tuyo es una evidencia si eres nacido de nuevo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Otra vez te digo, hermano, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. No lo vas a ver, hermano. La pregunta es si tú has nacido de nuevo. Si realmente has confiado en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo has hecho, qué mejor, empezando el año, decir: a partir de este momento mi vida la dejo en tus manos, Señor. Tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Si nunca has puesto tu confianza en el Señor, qué hermosa oportunidad de hacerlo hoy. No es la religión, no es la asistencia, no es el hecho de que seas parte de esta iglesia o que vengas de otra iglesia. El destino de tu alma está en juego. ¿Has nacido de nuevo? Te lo pregunto, y el Señor te lo pregunta en esta mañana, en esta tarde. ¿Has nacido de nuevo? Porque el que no tiene el Hijo no tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Has experimentado esto en tu vida? Solamente tú, hermano, puedes contestar eso. Solamente tú.